Catalina Noriega, qué gusto escucharte nuevamente. Mil gracias, mi querida Adelita, y muy buenos días para todos. Pues mi querida Adela, en lo que se siguen sacando los ojos allá en el Senado con el tema del ex fiscal, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos pues se había comprometido, mi querida Adela, a elevar el salario mínimo de forma sustancial el día de ayer. Pues no tomó la decisión, pero de acuerdo a lo que dijo su presidente, están a punto de hacerlo y podría suceder en lo que queda de esta misma semana. ¿A cuánto dicen que aumentarían de golpe este salario mínimo? Por lo pronto a 90 pesos, 90 y algunos centavos. ¿En cuánto está actualmente? En 80. ¿Y por qué este incremento que se supone que tendría que hacerse hasta diciembre? Pues por los tamaños de la inflación, mi querida Adelita, y porque yo creo que a nadie escapa que el mini salario del miedo no alcanza absolutamente para cubrir necesidades primarias, para comer, mi querida Adelita, para comprar la canasta básica. Siempre se ha argumentado, y es lo que dice un sector importante, que el salario mínimo nada más se le da a un sector muy reducido de la población productiva. Pues mi querida Adelita, no se le debería de dar a nadie. Pero hay una cuestión que también no debemos hacer un lado. Yo creo que más que por la inflación y todo esto, se debe a que los negociadores del TLC, los estadounidenses y canadienses, dijeron que nosotros competíamos deslealmente debido a los salarios tan bajos que pagábamos y que eso nos permitía producir mucho más barato y que eso entonces estamos haciendo una especie de dumping. Yo creo que este aumento del salario tiene más que ver con la negociación del Tratado de Libre Comercio que con la conmiseración de los empresarios con sus trabajadores. Pues probablemente tienes toda la razón, mi querido César. Por supuesto que ya vemos que estas negociaciones del TLC están dominando el mundo económico de este país y efectivamente, como muy bien lo acabas de decir, allá se quejaron los gringos y los canadienses de lo bajísimo que es este salario en México. Pero ¿quién se va o se quiere colgar la medalla del incremento? Pues por supuesto el Minimancera. ¿Por qué? Porque ya lleva cuando menos 2 años en los que el secretario de Comercio de acá en la ciudad, este joven Chertoriski, ha insistido en que había que subir el salario mínimo a niveles razonables
a niveles que alcancen y ha estado dando la batalla con las diferentes cámaras de empresarios, de industriales, de patronos. A mí no me importa quién se cuelgue la medalla. A mí lo que me parece que es urgentísimo es, en efecto, elevar esa cantidad absurda que se entrega a un trabajador y que si vemos los precios actuales, verdaderamente no le alcanza para nada. Y en este sentido, también me pareció muy favorable la moción de Carlos Slim, que dijo hace unos días en un foro económico allá en San Luis Potosí, que habría que otorgarles a las amas de casa un salario y quitar a esta Secretaría de Desarrollo Social que imparte los disque programas sociales y que, como muy bien dijo Slim, únicamente son modos y formas de atraer votos. Sería increíblemente justo que a la mujer que se queda en la casa al cuidado de los niños, de la familia, el esposo, que no puede salir a trabajar porque el que haya hecho el trabajo del hogar sabe lo ingrato y lo absorbente que es, pues a esa mujer habría que retribuirla. Yo les quiero comentar que en Holanda efectivamente así se le da. El propio Estado le da un salario a las mujeres que no trabajan, vamos a decirlo, y suena raro, en la calle. Es decir, a las amas de casa. En este país de tan avanzadísimas leyes de seguridad social, desde hace, décadas, se otorga esta especie de pensión a esas mujeres que por X o por Y no quieren trabajar fuera de su casa o no pueden. El caso es que ojalá y se tomaran las dos mociones. En primer lugar, elevar de ya el salario mínimo. Esta comisión del salario mínimo afirmó que este aumento a 90 pesos sería en efectivo, es decir, en pesos, y posteriormente, en diciembre, se incrementaría el porcentaje anual correspondiente. Es decir, por ahí mencionan que todo esto quedaría en unos 97 pesos al día. Desde luego, todavía muy insuficientes. En Estados Unidos se ganan $15 por hora de trabajo, 300 pesos, como quien dice, y para redondear la cifra. Si bien no podemos compararnos con economías mucho más fuertes, lo de
justicia. Lo que es, reitero, de carácter urgente es que se incremente este minisalario cuando estamos viendo la bárbara inflación que empieza a golpear. Como siempre, Catalina, muy interesante todo lo que señalas. Y para otorgar esa pensión a las amas de casa, tendrían que hacer un perfil para quien lo recibiera muy específico. Así es, Adelita, así es. Sabes que siempre se está haciendo todo esto en todas estas propuestas en función de que se ha llegado a la conclusión de que la mujer es mucho mejor administradora para los bienes de la familia que el hombre. Eso sí, en estos últimos meses se ha estado mencionando con mucha frecuencia, además de que se le considera más honrada. Yo pongo todo entre comillas. Yo creo que cada cual, tanto el hombre como la mujer, pues puede ser honrado o no, ¿me explico? Y administrado o no. Exactamente. Yo no me creo los cuentos chinos del género. Oye, porque tú y yo somos mujeres y sabemos, tenemos personas que conocemos, mujeres que conocemos y que son las más gastadoras del planeta. Tal cual, mi querida Adelita, tal cual. A mí esos cuentos chinos del feminismo rabioso me dan auténticamente risa. En primer lugar, yo creo que el feminismo se demuestra andando. Habemos mujeres que llevamos trabajando décadas, que hemos abierto brechas, que nunca hemos tenido que hacer ningún ruido, y ahí hemos estado, la verdad, dando ejemplo. En cambio, esas que gritotean y que hay que el género y que la agreden por ser mujer, ya sabes que eso les encanta a las grillas. ¿Para qué? Para poner de pretexto, de excusa, algo que es, en la mayoría de los casos, es falso. Aquí sí, el único ángulo que no toco es el de los feminicidios, es el de los abusos, torturas, desapariciones de mujeres, en razón del machismo, que eso sí es una realidad apabullante. Dolorosa y que no han enfrentado adecuadamente en este país. Así es. Pero en el campo económico no es cierto. En el campo económico hay mujeres valiosísimas, reitero, que no andan haciendo ruido y que han llegado a cumbres altísimas en este sector, pero altísimas. Pero, volviendo al punto, puede ser una buena propuesta esta, el señor Slim, ¿para qué? Para ayudar a que puedan salir adelante esos millones de pobres que están en condiciones vergonzosas para un país que se diga cívico, civil y del siglo XXI. Pues muchas gracias, Catalina. Al contrario, mi querida Adelita, y que pasen muy buenos días. Marta Góngora.
No sé si somos o no competitivos con otros países. Lo cierto es que aquí no alcanza. Y en cuanto ven que sube el salario, suben todo lo demás de nuevo. Lo comentó César, ¿no? Ahora, ¿por qué en México hay tan bajos salarios? Pues porque hemos acatado al pie de la letra todas las disposiciones que en ese sentido ha dictado en sus cartas de intención el Fondo Monetario Internacional, que controla directamente Estados Unidos. ¿Por qué México tiene salarios bajos? Porque desde 1982 a la fecha, los gobiernos de México se han cuadrado a todo lo que les indica el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se ponía un tope salarial. Guay de aquel sindicato que rebasara y decretara una huelga para obtener un incremento superior al tope del incremento salarial. Ese es el fondo, la raíz del conflicto de los mineros. El caso es que no nos pueden reclamar ahora por algo que ellos nos impusieron a la mala. No estábamos tan mal en salarios hace 35 años. ¿Cómo respecto el diferencial con Estados Unidos. ¿Cómo escribes? Ha empeorado porque acatamos las disposiciones de estos organismos. Pero o sea, nosotros, nuestra Constitución fue, la última. Y no se dice esto sí muy frecuentemente, la primer Constitución social de la historia de la humanidad. ¿Qué tiene, señora? Así de adelantada era. Y como uno de los logros es precisamente el salario mínimo. Cuando viene una verdadera contrarrevolución y nosotros acatamos las reglas del mercado internacional, es cuando se acaba el verdadero salario mínimo. Y entonces se ve mermada la capacidad de compra, y a eso se debe que no haya inflación. Es decir, una de las formas de combatir la inflación es mantener el salario bajo. Al no tener capacidad de compra el trabajador, no suben los precios y entonces no hay inflación.